Lectura comentada del devocional de Ellen White, Maranata, el Señor viene, para el 2 de enero. Se titula La lección de Belén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Nos habla este versículo de la segunda venida de nuestro Señor. En la primera dice que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y en esta segunda venida dice que aparecerá sin relación con el pecado, para salvar a aquellos que le esperan. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Se refiere acá a la dirigencia del pueblo de Israel en los tiempos en que nació Cristo. Habla de los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa. A ellos, dice, fueron confiados los oráculos de Dios, o sea, las revelaciones de Dios. Estaban ellos en capacidad de poder discernir las señales de los tiempos. Y no solo eso, sino también dice proclamar la venida del Mesías prometido. Vemos entonces que esta dirigencia del pueblo de Israel tenía dos posibilidades, se puede decir, dos responsabilidades. Uno es discernir las señales de los tiempos, las profecías que habían sido confiadas a ellos a través de todas las edades como pueblo escogido de Dios, para poder, lo segundo, proclamar la venida del Mesías prometido. No solo tenían que saber, sino que también tenían que dar a conocer. Era una doble responsabilidad. Y vamos tomando en cuenta estos elementos para darnos cuenta que también a nosotros, como pueblo de los últimos días, se nos está confiando estas mismas responsabilidades, estos mismos deberes. Sigue diciendo, la profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, y nos da la referencia de Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Está hablando al pueblo de Belén Efrata, que aunque es pequeña, dice, entre las familias de la tribu de Judá, de allí, dice, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Se refiere a su origen eterno. Se refiere a nuestro amado Salvador. Esta profecía entonces de Miqueas nos está señalando el lugar del nacimiento del Mesías. Luego se refiere a Daniel. Dice, Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, o sea, el tiempo de su primera venida. Nos da la cita de Daniel 9:25 y dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Está hablando de la reedificación y la restauración de Jerusalén, cosa que fue conocida en esos días, y señala que desde entonces hasta la venida del Mesías príncipe habría un plazo de 70 semanas, 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, dice, pero en tiempos angustiosos. Se refiere a la edificación de Jerusalén. Entonces tenemos esta otra profecía de Daniel que nos señala el tiempo del advenimiento de nuestro Redentor. Estaba dado entonces al pueblo de Israel tanto el lugar
como la fecha o el año del nacimiento del Mesías, y era responsabilidad de los sacerdotes y fariseos de la ciudad santa tanto discernir las señales de esos tiempos como proclamar la venida del Mesías prometido. Sigue diciendo el devocional que Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. Si buscamos en el diccionario la palabra caudillo, vamos a encontrar que se refiere a los líderes de un ejército. Las huestes de Israel eran el ejército de Jehová en la tierra. El pueblo de Israel tenía una misión y sus caudillos tenían encomendadas estas profecías. Sigue diciendo, no tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Fallaron en su misión, no sabían que el Mesías estaba a punto de llegar y por lo tanto no se lo dijeron al pueblo. Su ignorancia era el resultado de culpable descuido. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Era su pueblo. Tenían ese privilegio, tenían esa misión. Pero los caudillos, los líderes, los fariseos y los sacerdotes de la santa ciudad fallaron. No estudiaron las profecías y no alertaron al pueblo de tan bienaventurada suceso, el cumplimiento de la profecía por tantos siglos esperado. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. ¿A quiénes se refiere a esto? Por supuesto a los padres del Redentor. María y José. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y fue allí donde nació el Salvador del mundo. No hay señales de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial, se refiere a un ángel, está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. No eran los fariseos y sacerdotes de la santa ciudad, no eran los caudillos, eran simples pastores que estaban haciendo su trabajo durante la noche. Estaban cuidando sus rebaños, contemplando el cielo estrellado y además meditando en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelando el advenimiento, el primer advenimiento del Redentor del mundo. De pronto aparece el ángel del Señor proclamando las nuevas de gran gozo. Decía anteriormente, aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Esta gente humilde, estos simples pastores, estaban preparados en su corazón. No eran parte de la dirigencia, no eran parte de la cúpula,
no eran parte del Sanedrín, sino que eran miembros del pueblo, sencillos, humildes, realizando su trabajo, pero que anhelaban la venida del Redentor del mundo. Y entonces a ellos fue que el ángel del Señor se les apareció proclamando las buenas nuevas de gran alegría, de gran gozo. Finaliza diciendo el devocional: oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén, qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Nuestro Redentor viene pronto, por segunda vez a esta tierra, pero sin relación con el pecado ni con los pecadores. Viene a ejercer juicio sobre la tierra, viene a llevarse a los suyos. Que seamos nosotros como esos pastores humildes que meditan en la profecía del advenimiento, en este caso el segundo advenimiento de nuestro Redentor al mundo, y que nosotros podamos anhelar y esperar el día de su venida, para que conozcamos el día de nuestra visitación, que podamos discernir las señales de los tiempos, que podamos cumplir con esa responsabilidad que ha sido dada no solo a la dirigencia, sino a todo el pueblo de Israel, Israel espiritual en este caso. Como se mencionaba al principio de la lectura, era doble: uno, discernir las señales de los tiempos, y en segundo lugar, proclamar la venida del Mesías, la segunda venida en este caso, como dice Hebreos, en relación con el pecado, para salvar a aquellos que le esperan y aman su venida. Maranata, Cristo viene muy pronto.